sí, ya estamos de regreso. Mande sus mensajes porque de verdad la güerita nos va a responder todo mañana. Y en esta secuencia tan importante para todos, ahora vamos a hablar de una población de mujeres que realmente tienen derechos y que a veces no los conocemos. Estamos hablando de los derechos de las mujeres en proceso de embarazo que están esperando pues a sus bebecitos. Y para eso tenemos a nuestro doctor en Derecho. Él es Marco Chávez y nos ha venido a contar este tema tan fundamental y tan importante para la sociedad. Bienvenido, Buenos Marco. días, ¿Cómo estás? Leslie, Jackie, René, Buenos un gusto días. Igualmente, estar Marco. con ustedes. Sí, es un tema relevante, muy importante, muy interesante desde el punto de vista de que la mujer es la única hoy que puede procrear y hay derechos durante el embarazo, en el parto y lo que se conoce como el puerperio. Ahorita vamos a platicar cada una de esas etapas. ¿Se le puede considerar como un grupo vulnerable o como se le Se le considera propiamente un grupo doblemente vulnerable. Vulnerable por ser mujeres, pero también vulnerable por ser mujeres con esta cuestión especial durante estos aproximadamente 9 meses que dura una gestación regular. Okay. Existen de repente muchos problemas con esto porque las mujeres que están embarazadas de repente sufren despidos y no les dan lo que merecen, pero lo disfrazan por otra situación, de que dicen, no, es que no nos gustó tu trabajo y por eso te damos despidiendo. ¿Qué hacer en estos casos? Está estrictamente prohibido que tú des de baja laboralmente a una mujer porque esté embarazada. Está perfectamente establecido en la ley, inclusive es una causal para que se te indemnice, para que se te liquide. ¿Y se sanciona a la empresa? Y se sanciona a la empresa, claro. ¿Qué? Porque es un derecho fundamental hoy, porque además también estás protegiendo el derecho del bebé que viene en camino. Aunque se inventen otro motivo. Aunque se inventen otro motivo. Sí está plenamente sancionado hoy día. Marco, y entonces para ser específicos y tener muy claro, si yo estoy embarazada, ¿qué derechos tengo en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo familiar también? Porque muchas veces hablamos solamente de las empresas, pero no hablamos, digamos, a veces ya no están con el papá físicamente, ya no son pareja, pero pues están esperando ambos al bebé. ¿Qué aplica en estas situaciones? Primero, ahorita que estás comentando del padre, hay una disposición que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde dice, si tú presumes que una persona es el padre biológico y por cualquier motivo te haces tonto y no vas a realizarte el examen de ADN, se presume que eres el padre biológico, con todas las obligaciones que tienes como padre. Aquí sí es muy sencillo, ¿verdad? El que nada debe, nada teme. Si no eres, el ADN es el ácido desoxirribonucleíco que emana de la célula, entonces es una prueba irrepetible, irreproducible, claro, 99.999999, o sea, es prácticamente 100%. científicamente hablando. Fidedigna 100%. 100%. Oye, Marco, ¿cuáles serían entonces una listita de derechos de las mujeres en gestación? Una lista de derechos. En primer lugar, tienen derecho durante el embarazo a tener atención médica. Todos tenemos derecho a atención médica, pero siendo mujer y estando embarazada tienes derecho a atención médica de calidad especializada. Obviamente por un ginecólogo, a veces un endocrinólogo, de acuerdo a cómo vayas llevando el parto, el embarazo. Tienes derecho a atención, eso es importante, psicológica. ¿Por qué? Porque la mujer sufre cambios y entonces de repente tiene cuestiones diferentes, le va cambiando el cuerpo, pues simplemente traes una personita, ¿no? En tu interior. Y las entonces, hormonas también hacen el cambios. tema hormonal, el tema médico, aquí que tienen excelentes médicos, algún día lo podrían abordar con ellos, cómo va cambiando incluso por dentro y por fuera el cuerpo de una mujer. Sí. Tiene derecho a esa atención psicológica y acompañamiento, a un trato digno, eficiente y de calidad durante todo el embarazo. Tiene derecho, inclusive, a no llevar a cabo dentro de la jornada laboral trabajos que impliquen cargar, jalar, acomodar, es decir, que lleven a cabo un esfuerzo físico que pudiera alterar de alguna manera la gestación normal. Eso es muy importante. Oye, Marco, ¿y la mujer que está embarazada tiene la obligación de informarle al que la contrató de que está embarazada o no? No, no tiene el derecho, tiene la obligación contractual de informar nada más, estoy embarazada y ya. Eso sí. Pero ¿qué pasa si no informa y la despiden? Entonces podría crear un conflicto. Sí, claro, lo que pasa es que en ese caso sería una cuestión imputable a ella porque ella no está informando. Tienes que informar ¿para qué? Para que tu empleador lleve a cabo los ajustes suficientes. Imagínense, por ejemplo, que una persona está embarazada y que está cuidando una puerta.
Dice por ahí la ley, inclusive tiene el patrón, dentro de las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, artículo 170, título quinto de la maternidad, tiene la obligación de informar. ¿Para qué? Para que el empleador haga los ajustes necesarios para que esté cómoda en el trabajo. Tan sencillo como ponle una silla, a rotación de personal para que no esté todo el tiempo. Porque las mujeres embarazadas, si bien es cierto no están enfermas, porque de repente escuchamos palabras antiguas donde dicen es que se alivió, pues no se alivió de nada. ¿De qué? Si no está- Pero pues traes a un cuerpo dentro de ti durante 9 meses, entonces tienen que hacer como empleador ajustes necesarios. Entonces así es. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los, digamos, los tiempos de que ya las mujeres tienen que descansar normalmente en el último mes del embarazo? ¿Y cuánto tiempo después del parto tienen para estar con los bebés? La Ley General del Trabajo, en relación con la Ley General de la Salud, establece 6 semanas antes y 6 semanas posteriores al embarazo. Obviamente se estipula que se puede jugar con ellas. Es decir, tú decir, bueno, yo me voy 2 semanas antes, pero en lugar de estar 6 semanas después, estoy 8 semanas. De acuerdo a como un acuerdo contigo. ¿Son movibles o acumulables? Las puedes o una cambiar cosa 2 semanas de alguna manera. E inclusive dice la ley, si tu hijo nace con algún problema de salud, que sí hay muchos, así? Sí. entonces se te pueden aumentar esas semanas. Es interesante porque se protege también, además de la mujer, se protege al bebé recién nacido, que a lo mejor tiene una complicación, a lo mejor tiene que estar unos días en incubador o tiene una asistencia médica especializada. ¿Se protege eso también? Oye, Marco, ¿y qué pasa con el bullying? Porque de repente las mujeres que están embarazadas se ha sabido que sufren mucho acoso de todos y de repente sufren malos tratos y bullying. ¿También se puede denunciar eso? Sí, claro que se puede denunciar. Es un tema de violencia. Inclusive hay una ley que es Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la violencia dentro del embarazo, imagínate, te vuelve doblemente vulnerable, porque estás susceptible, porque estás sufriendo cambios, porque estás sufriendo inclusive cuestiones, como dijo Leslie, hormonales, que no son perceptibles a simple vista, pero donde tienes cambios a lo mejor hasta de humor, de conducta. Sí. Oye, hablamos siempre de derechos y obligaciones. ¿Acaso existe algún tipo de obligaciones para las mujeres embarazadas? Pues tendría que llevar su jornada laboral de la misma manera que si no estuviera embarazada, con las restricciones de estos trabajos que impliquen un esfuerzo físico que pudieran hacer que el embarazo no llegue a buen término o que tenga alguna complicación. Esa sería, digamos, la obligación. No porque estés embarazada puedes hacer lo que quieras, ¿no? No, tienes que o no respetar tu trabajar, jornada, ¿no? claro. El tema médico, como se permite la atención médica durante los 9 meses que dura una gestación regular, tú tienes la facilidad de avisar, voy a una consulta médica con cierta periodicidad, me está revisando el ginecólogo, se tiene que revisar cómo va el desarrollo de la gestación, si todo va bien. Por ejemplo, se hacen ultrasonidos, ¿no? Sí. Que ahora son muy especializados. Cada vez. Entonces, tú lo avisas y el patrón, el empleador, tiene la obligación de darte esa autorización porque es algo médico que se contempla en la Ley General de Salud, además de la Ley Federal del Trabajo. Oye, Marquito, y hay un tema que también creo que es fundamental y es muy importante mencionarlo, porque durante el embarazo a veces hay malestares y cosas. Entonces, esos descansos médicos que a veces en embarazo de riesgo pueden ser pues muy prolongados, ¿qué se hace en estos casos? ¿Qué derechos tienen? Pero nos vamos a quedar en esa pregunta para que nos la respondas después, Claro que ¿verdad, sí, Leslie. Jackie? Si nos quedamos en pausa, usted tiene muchas dudas, tiene preguntas, está embarazada y de repente no le están dando el trato que le merece en el trabajo, mande su pregunta al 55 21 13 15 49. Nuestro WhatsApp, mándela ya, vamos a un corte, pero no tardamos nada. Aquí se queda con nosotros el licenciado, el doctor en Derecho Marco Chávez, así que escríbanos ya, volvemos, no tardamos nada. A ver Es qué una pasa mañana con esos estelar. permisos. A ver qué pasa. Pues continuamos aquí con las preguntas que ya tenemos del público sobre este tema tan interesante, que esos derechos que tienen las mujeres embarazadas. Y ya tenemos muchas preguntas, la gente quiere saber qué hacer y seguimos aquí con el doctor, el licenciado en Derecho, Marco Chávez. Pero nos quedamos con una pendiente sobre Una los pendiente. descansos médicos, Sí. justo. Si el descanso está prescrito por un facultativo, o sea, por un médico, son obligatorios. Serían como incapacidades por la temporalidad que ordene el médico. Sobre todo, hay embarazos que se denominan de Eso, de alto riesgo. riesgo. Ujú. Evidentemente tienen un trato especial y siempre y cuando sean prescritos por un médico.
Ok, tenemos las preguntas del público. Esta de Gina de Pachuca dice, ¿qué derechos tienen las mujeres embarazadas en situaciones de violencia o vulnerabilidad social? Vulnerabilidad social, digamos que la tienen siempre por ese mismo estado que tienen. Si existieran cuestiones de violencia, los códigos penales agravan la conducta del agresor. ¿Por qué? Porque se entiende que si de por sí no puedes violentar a una mujer, violentarla embarazada es doblemente agravado porque es una situación de vulnerabilidad, es una situación especial en la que está más indefensa. Oye, Marco, pero ¿cómo le denominaríamos, por ejemplo, a estar en el transporte público, a estar en alguna situación en la que deberíamos darle el apoyo, ceder el asiento, ayudarlas a cruzar de repente si es que están teniendo alguna dificultad y la gente no lo atiende? ¿Eso qué sería? Pues la verdad hay faltas administrativas. Tenemos, por ejemplo, en el servicio público vagones exclusivos para personas embarazadas. Y es no es una discapacidad, pero es una condición especial que dura 9 meses. Entonces tenemos que tener un tema de cultura cívica para poder cumplir con esa normatividad que existe, pero bueno, luego los ciudadanos no cumplimos, pero sí hay normatividad. Aquí tenemos una pregunta que nos acaba de llegar de Dan, que dice, quiero preguntar acerca de la licencia laboral que tienen los papás, de cuántos días, sobre la lactancia y los espacios en el centro laboral para almacenamiento de leche y si se recorta la jornada de 8 horas. Qué importante. Sí, claro, bueno, para las mujeres como tal, que son las únicas que hacen la lactancia, inclusive explica la Ley Federal del Trabajo que tienen el derecho las mujeres que están lactando a tener espacios de hasta 2 espacios al día con periodicidad de 30 minutos para poder lactar y tienen el derecho también y la obligación los empleadores de dar un espacio confortable. No lo van a hacer aquí en medio de todos. No. Tienen que tener ciertas áreas. Privacidad. Inclusive hoy lo vemos, por ejemplo, en los aeropuertos. Vemos una zona de lactancia especial donde solamente va a entrar la mujer. Ahora, dijimos que son 6 meses antes y 6 meses después. Sí. Hay mujeres que juegan con esos tiempos y dicen, yo me voy 2 semanas antes porque quiero estar 2 meses completos con mis hijos al final. Es válido. 6 semanas, ¿no? Porque bueno, meses sería maravilloso. Semanas, pero no, 6 semanas. Imagínate. No. el embarazo. Pero los papás preguntaban, ¿no? ¿Los Sí. papás tienen algún permiso especial en esta situación de embarazo también de sus Dentro esposas? del embarazo, hoy la Ley Federal del Trabajo establece solamente que se pueden ausentar. Obviamente hay proyectos de ley para que se reforme esto, como en Europa, por ejemplo, que tienen prácticamente el mismo tiempo y la misma temporalidad que una mujer. Hoy en México es un tema todavía que está en la agenda legislativa. Sería muy bueno porque también el hombre tiene que hacerse responsable no solo de la manutención, sino del crecimiento de su menor. Y el cuidado Así del es. menor, por supuesto. Mira, Pilar de Chalco dice que ¿cómo contribuyen las leyes y políticas públicas a garantizar un embarazo seguro y digno? ¿Y cómo podemos saber esto? Además de lo que les dije que era la Ley General de Salud y la Ley Federal del Trabajo, tenemos 2 ordenamientos legales que son internacionales, que es la Convención Belém do Pará y algo que se llama la CEDAW, que es más o menos en español la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, porque mucho tiempo la mujer embarazada había sido objeto de discriminación de alguna manera. Hoy, al contrario, lejos de discriminar, tenemos que protegerla diferenciadamente. Es decir, el Estado tiene que aplicar toda su normatividad, políticas públicas, pero también algo que es claro, los ciudadanos tenemos que contribuir activamente, ¿no? Pues sí. ¿De qué te sirve la política pública de los vagones exclusivos si hay gente que está regular que se quiera meter esos vagones, ¿no? No. No debe ser. Totalmente. Es un tema de civismo. Nos ha escrito María también desde Chihuahua. Un besote para ti, María. Y dice, ¿qué papel juega el respeto y el trato digno del personal de salud durante el embarazo, sobre todo en las instituciones estatales? Porque a veces cuando vamos a las citas médicas son súper déspotas y groseros. Ay, sí, es verdad. Ese es un tema que, si bien es cierto, hay una normatividad, también es cierto que hay muchos servidores públicos, sobre todo, que no han conocido o no han entendido y no han comprendido la denominación de mujer embarazada. Y se debe entender que inclusive hay instancias para quejarte de estos malos tratos. Si a cualquier persona en situación de atenderse médicamente se le tiene que dar un trato digno, a una mujer embarazada es un trato doblemente digno. ¿Por qué razón? Porque sufre cambios, como dijimos, y porque está en un estado de susceptibilidad que a lo mejor no tienes si no estás embarazada. Entonces, ese es un llamado también para toda la gente, ¿no? A veces decimos, es que el Estado no hace. Pues el Estado sí tiene una normatividad. Si no la cumplimos con algo tan básico, pues entonces no estamos siendo un país de primer mundo y volvemos a ser lo que somos, que es prácticamente tercer mundo. Claro, por eso nos pasa eso. Hay otra cuestión que también padecen mucho las personas
personas embarazadas que cuando van a las consultas sufren muchos abusos de los doctores. Por ejemplo, le pasó a mi mamá, que estaba muy chiquita, y le decían, a ver, lo voy a revisar el embarazo, desnúdese toda, y le tocaba, y ella no sabía porque era muy pequeña. Claro, hoy día hay normas oficiales mexicanas. Hay una norma oficial mexicana que es la número 007 en relación a todos los derechos que tienes en el embarazo. Y uno de ellos es el trato digno, el trato sin discriminación y, muy importante, el trato aplicando protocolos de perspectiva de género. Es decir, no puede pasar esto. Y si llegara a pasar, porque sí, a veces te tienen que llevar a cabo una revisión minuciosa, prácticamente sin ropa, tiene que ser con toda la dignidad, tienes que dar un consentimiento informado y tiene que haber un expediente clínico como derecho mínimo de cualquier paciente donde se diga qué es lo que te están haciendo, cómo te están revisando. Y lo que se hace hoy para eliminar estas cosas que sí ha habido de abuso, como tú dices, que antes pasaba, ahora pasa menos, es que tiene que haber una persona, una enfermera, alguien que está acompañando ese procedimiento. Y si se trata de una persona embarazada menor de edad, tiene que estar presente su madre invariablemente. Pero si te hacen un tocamiento indebido, hay que denunciar. Claro, un tocamiento indebido, que tú no des el consentimiento, se llama abuso sexual. Y cuidado, Ok. que lo disfracen Así de es. tocamiento médico. Oye, ya para cerrar con esta pregunta de Andrea de Querétaro, que si los derechos de las mujeres embarazadas sí se aplican en toda la República Mexicana. Sin distinción alguna, los mismos. toda la República Mexicana, desde Tijuana hasta Chetumal, los 32 estados, hablan de Ley General de Salud para todos, Ley Federal del Trabajo para todos, Norma Oficial Mexicana 007 para todos, y estos dos tratados internacionales que dijimos, Convención Belén do Pará y CEDAW, son de aplicación obligatoria para el Estado mexicano porque los firmó, los suscribió y los ratificó a través del Senado. Ahí Ay, está. pues. Pues ya lo sabe, cualquier cosa, denuncia, ya tienen mucha protección, ya tienen muchas leyes que las avalan. Y aquí tenemos al licenciado Marco Chávez para Con mucho cualquier gusto, duda, ya Jackie. están sus datos si lo quiere contactar. Gracias, Marco. por Gracias, estar Jackie, un aquí con placer, nosotros. Leslie, Sí. René, un gusto Y siempre estar Y qué aquí. importante hacer valer estos derechos, ¿no? A todas las mujeres Conocerlos que están y hacerlos valer, Exacto, claro. porque muchas veces tenemos miedo de embarazarnos porque se trunca la carrera profesional, porque la situación se torna muy difícil justamente con tus derechos, pero ya sabe que tiene derechos y tenemos todo el derecho a reclamarlos. Y nosotros como hombres tenemos la obligación de respetar a las mujeres y si están embarazadas todavía con mayor razón. Y las empresas también mucho ojo. Marco, Llegó el gracias. momento Un gusto, de mi querido René. despedirnos, pero les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros, pero tenemos una cita mañana en punto de las 9. Exacto, mañana ya es martes, ni te cases, ni te embarques, ni de nuestro programa te apartes. Y quédese en la programación de Maussan Televisión porque viene cabronas con un tema que le va a encantar. Así que no se cambie, quédese todo el día por aquí y mañana nos vemos a las 9 en punto. Los queremos muchísimo. Gracias. Hasta cuídense mañana, mucho. bonito Feliz inicio de lunes. semana para todos.